Gloria a Dios. Sí, los niños para allá, ¿verdad? Los niños para allá. Recuérdese que si los niños se quedan aquí, se aburren, se distraen a los otros, después ya no quieren venir a la iglesia porque en la iglesia muchos lo regañan y está aburrido. En cambio, si va allá al otro lado donde están los niños, ahí sí le gusta, canta coritos, juega con los demás niños y después le gusta seguir viniendo a la iglesia. Pero si usted lo deja aquí, crea barreras para los niños. Los niños tienen que estar en la escuela bíblica. Ya está el hermano Edgar, desde lejos se mira dónde está, para llevarse a los niños. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos que en el Señor uno no debe de caminar solo. En el Señor la vida, decíamos, requiere compañía. La madurez requiere compañía. No se puede ser maduro en el Señor, no se puede ser maduro ni emocional, ni socialmente, ni con los demás, si no tenemos a alguien a la par. Para ser maduro, tenemos el proceso de estar con otras personas. Hablábamos la semana pasada. Hoy, esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de el proceso cristiano, y vamos a tomar de ejemplo a Pedro. El proceso cristiano, y vamos a tomar de ejemplo al apóstol Pedro. Pero yo quisiera preguntarle antes de empezar, ¿cuánto quisiéramos ver el respaldo de Dios en nuestra vida, en cada cosa que hacemos? Amén. Algunos quizás no. ¿Cuánto quisiéramos ver el respaldo de Dios en nuestra vida? Sí. Que cuando usted camine, Dios camine al lado nuestro, y que cuando nosotros pidamos, Dios responda, y que usted y yo podamos sentir la presencia del Señor en nuestra vida, y que se pueda ver el respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que en la vida del apóstol Pedro se dio eso? Sí, vamos a aprender a través de la vida del apóstol Pedro el proceso del cristiano. Le voy a suplicar que vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 16 al 19. Cuando lo encuentre, nos vamos a poner en pie, por favor, y si no ha traído Biblia, también nos ponemos en pie para leer la palabra con mayor reverencia. Si usted no ha traído Biblia, el hermano Gabriel le va a dar copia. Aquí adelante, Marcos 1:16. Lo mejor es que usted traiga su Biblia, ¿verdad? Marcos 1:16, el proceso del cristiano. Marcos 1:16 al 19. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Simón es Pedro, ¿verdad? Y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia, papito, a esta hora. Suplicamos el perdón de nuestras faltas. Anhelamos, Dios, ser agradables delante de usted. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, que la alabanza haya sido de olor fragante delante de usted, que las ofrendas y los diezmos hayan sido de olor fragante delante de usted. Pero más deseo es nuestro, Señor, que nuestra presencia sea agradable delante de usted, porque su presencia a través de su Espíritu Santo en este lugar es de tremendo agrado para nosotros, Dios. Gracias, papito lindo, gracias, Dios eterno. Nos ponemos en este lugar, pedimos el perdón y también pedimos, Dios, que su bendición sea para cada uno de nosotros, Dios. Su palabra dice que lo que pedimos en la tierra es hecho desde los cielos. Lo que declaramos desde la tierra se cumple desde los cielos. Y hoy declaramos, Dios, que hay bendición para nosotros, sus hijos, esta mañana, porque sus misericordias han sido nuevas esta mañana. También, papito, con la autoridad que usted nos da, atamos toda influencia que el enemigo quiera traer a este lugar y a nuestras vidas, la atamos y la reprendemos y la echamos fuera de este lugar y de sus alrededores, los cuales reclamamos para usted, y declaramos, Dios eterno, que su presencia es la que reina y gobierna.
Usted conoce, Dios, las necesidades de cada hermano y hermana. Una necesidad económica, una necesidad de salud, un problema familiar, problema legal. Señor, usted los conoce. Y para usted nada es imposible, dice su palabra. Haga su obra en nosotros. Y esta mañana, Señor, permítanos caminar dentro del proceso como cristianos, Dios. Gracias, papito lindo, le damos a esta hora. Quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermano, por favor? Los procesos en la vida marcan diferencia, incluyendo en el cristiano, y realmente en la vida nosotros estamos formados por procesos. Un proceso es algo que comienza y lleva una secuencia. Un evento es, no distraigas a tu hermano, no distraigas a tu hermano, ¿no? Vea que no, no, que no lo distraiga, está bueno, ok. Un proceso lleva una secuencia. Un evento es algo específico. Hay personas que quieren alcanzar algo que vale la pena con un evento, pero las cosas que valen la pena se alcanzan con un proceso. Por ejemplo, usted se quiere graduar de bachiller, no puedo venir al colegio y decir, profe, inscríbame, ya me inscribió, ya soy bachiller. No. Tiene que pasar que comienza de este kinder realmente, ¿verdad? Pero si entramos al proceso de bachillerato, comienza con el primer año de bachillerato. Pero el proceso educativo es eso, un proceso. La vida fisiológicamente nuestra lleva un proceso. Nacemos, comenzamos a tomar vida desde que papá y mamá un día entraron a la casa, apagaron la luz, cerraron la puerta, sacaron a los niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted entiende el etcétera, etcétera, amén. ¿Le da risa? Sí, está bien. Pero así nacimos nosotros, amén. Chiquito, cuando estábamos chiquitos no podíamos comer y la mamá nos daba de comer. La mamá le daba la pacha o le daba el pecho, o como dicen en mi pueblo. Sí, y le daba la chicha, dice el hermano. Y para comer, es el mejor alimento que hay, hermano. Y el niño comienza a crecer. A crecer, lleva un proceso. El cristianismo es igual. No podemos querer que todo venga de la noche a la mañana. Lleva un proceso. Hay eventos, hay cosas en las que Dios hace milagros en un solo evento, pero son milagros específicos. La vida normal lleva un proceso. Llegó un paralítico, le dijo, mira, Señor, ahí, el Señor oró, lo sanó. Sí, ese es un milagro, pero es parte de un proceso de la vida del cristiano. Hoy vamos a ver la vida el proceso en la vida del apóstol Pedro, porque muchas veces nosotros queremos ver el respaldo de Dios y el respaldo de Dios responde a un proceso, hermano. El cristiano lleva un proceso. Lo hemos dicho otras veces. Usted no le da las llaves de un carro a un niño. Si usted le da las llaves del carro a un niño, él se monta en el carro. Y si ha visto cómo lo arranca. ¿Cuántos arrancaron el carro de su papá? Arrancaron el carro y le arrancaron un pedazo también al carro, ¿verdad? Cuando toparon en algún lado. Sí. La curiosidad lo lleva y lo mueve a quererlo hacer. Pero en condiciones normales, ¿usted le daría las llaves del carro a un niño de 7 años? Porque no ha crecido, no ha madurado, no está en la edad. Le falta cumplir el proceso, incluso a los hipotes de 15 años que ya pueden manejar. 18 todavía, ¿verdad, hermano? No, dice el hermano. Usted le da el carro al cipote de 18 y le hace rum, rum. Y si está alguno de los amigos por ahí cerquita, más si están las hipotas, ¿verdad, hermano? Ya ve, ahí está el testimonio. Chilla las llantas para que vea que va manejando el carro. Lleva un proceso.
usted le da a un niño un billete de $100, no hay que hacer con ellos. Algunos adultos también, ¿verdad? Pero el niño no haya que comprar y el adulto dice, ¿cuál deuda pago primero, verdad? Es diferente. Pero es un proceso. Aquí vamos a ver el ejemplo del cristianismo en el proceso de la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Dice, andando junto al mar de Galilea, era Jesús, ¿verdad? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, que es Pedro, ¿verdad? Y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran, ¿qué dice? Dice que a mí me llama la atención eso. Jesús no llama haraganes. Jesús busca trabajadores. Hay gente que le dice en la iglesia, mire a uno, ¿y por qué lo llama fulano? Si él no hace nada, es que va a venir a la iglesia a hacer, porque está acostumbrado a, se ha graduado de nadador. Hermano, Dios no nos ha puesto en la tierra para hacer nada. Dios nos ha puesto en la tierra con un propósito. Pero tenemos que pasar ese proceso, si no, no vamos a ver la bendición. Pedro estaba allí y el Señor lo llamó. Pedro era un trabajador, era un empresario. Porque tener una barca en aquellos entonces era un empresario. La mayor parte de gente era muy limitado. Él era un trabajador. Y le dijo, hoy se me olvidó, le dice. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Mire qué precioso. El Señor lo vio y le dijo, hay un proceso que tenés que pasar. Yo te voy a transformar. ¿Quién nos transforma? Pero tenés que pasar por el proceso. Usted ha venido aquí, tiene que ubicarse esta mañana en qué lugar del proceso está como cristiano. Porque vamos a ver lo que le pasó al apóstol Pedro en ese proceso. Pero hay cristianos que vienen y se quedan en la primera etapa. Como Pablo dijo, no les puedo dar leche. No les puedo dar carne, tengo que darles lechita. Y lechita de mamá. ¿Ya? Porque la otra lechita, la lechita de la mamá, es la que fácil digieren los niños. Pero si ya le da lechita de otra cosa, ¿qué es lo que le dicen los pediatras a uno? A las mamás les dicen, a uno está ahí parando la oreja, ¿verdad? ¿Qué le dice? Sí, tenga cuidado si le da diarrea. Si le da diarrea, me avisa. Para cambiarle la leche, ¿verdad? Pero la leche de la mamá no le da diarrea nunca. Hay cristianos que solo con la leche de la mamá pasan toda la vida. No voltea a ver a nadie porque ellos no vienen aquí. Esos van a otra iglesia, ¿verdad? Esos son los vecinos, amén, los vecinos. Pedro pasó ese proceso. Pedro pasó ese proceso. Ya me lo moví, no, ¿dónde estoy? Lo haré pescador, 17. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? El primer paso del cristiano sigue a Jesús. Sí, profe, porfa, gracias. El primer paso del cristiano es seguir a Jesús, si no, no es cristiano. Si no seguimos a Jesús, no se es cristiano por venir a la iglesia, se es cristiano porque es seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es un cristiano. ¿Cuántos le van a hacer barra al Barça ahora? Digo. No, le hacen barra al Barça para que pierda el Real Madrid, hermanos. Cuando pierde Ronaldo, los que están del Barça están haciéndole barra a Francia, ¿verdad? Y los que están del Real... Sigue a alguien, usted le pregunta, ya no, yo soy barcelonista, no, yo soy del Real. Más orgullo teníamos que decir, yo soy cristiano. Pero un cristiano... Un cristiano no quiere, no ha entrado al proceso. Ok, un cristiano sigue el proceso, pero comienza siguiendo, dice el versículo 18, le siguieron. Mire qué precioso. Pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Recuérdese que Jacobo y Juan eran hermanos, hijos del Zebedeo, ¿verdad? Su hermano, también ellos, ¿en qué dice? Que remendaban las redes. Versículo 20, y luego los llamó y dejando, mire, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No, los otros dos que buscó eran gente ocupada, gente trabajadora. ¿Cuántos trabajadores hemos venido esta mañana? ¿Algún aragán o aragana? No, esos son los
vecinos que nos levantaron ahora, de acuerdo, pero usted y yo somos trabajadores, amén. Entramos en el proceso como cristianos. Porque cuando el Señor nos dijo, venid a mí, entramos en el proceso, amén. Si usted todavía no ha entrado, hoy puede entrar. Si usted no ha comenzado a responder al llamado del Señor, hoy puede ser su día. El Señor lo llamó y dijo, y ellos le respondieron. Ahora, no solo es de responder, vaya conmigo por favor, y si no, aquí el hermano Gabriel se lo pone. Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a ver lo que pasó con Pedro. 16, 13 al 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a los que estaban aprendiendo de él, porque alguien puede venir a la iglesia y está aprendiendo, pero ¿es cristiano? No, aprende. Puede ser que un teólogo que conoce muchas cosas de Dios, pero no es cristiano, porque no ha aceptado a Cristo, conoce de Cristo. No, a mí me gustan las cosas. En el colegio nos pasa con mucha frecuencia que hay papás que dicen, mire, yo lo traigo aquí porque yo he oído que los muchachos cambian. No, no los cambiamos nosotros, los cambia el Señor. El Señor usa al profe, usa a los profesores, a los demás, y nos usa a cada uno, y el Señor es el que hace el cambio. Pero hay papás que vienen por eso, dice, esto es bueno, y le decimos, lo invitamos a la iglesia, no, fíjese que yo el domingo descanso. Ok, no quiere venir, está bien, usted sí vino, usted no es de los vecinos, amén. Dice, ahí estamos, gracias. Le preguntó, gracias mi amor, ahí está mejor así. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le preguntó a ellos de manera personal. Dios quiere que usted establezca una relación personal con Él. Si no, no entra en el proceso. No, yo voy a una iglesia, yo voy a otra iglesia. Mire, ¿y usted se salva hoy? ¿Para dónde? No, si yo tengo hermanos que son cristianos. Mire, si usted se salva hoy. No, si mi tío es pastor. No, usted. La relación del Señor es personal. Amén. Para entrar en el proceso debe ser personal. Mire lo que dice. Les dijo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién? Usted cada uno, ¿ve? ¿Quién decís que soy yo? Este Pedro a mí me gustaba porque era bien metido, ¿verdad, hermano? Y Pedro no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Usted ha visto a alguien que tenga pelos en la lengua, hermano. Pero la gente así dice, ¿verdad? Pedro no andaba con... Pedro decía, y Pedro contestó. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa Mesías. Tú eres el que había de venir a salvarnos. Pedro lo reconoció como su Señor. Entró en el proceso. Primero respondió al llamado y después entró en el proceso como cristiano. Es necesario aceptar a Cristo para entrar en el proceso. No se puede solo decir soy cristiano sin haber recibido a Cristo. El que nace a Cristo, el que recibe a Cristo nace de nuevo, es una nueva criatura, dice. No dice el que va a la iglesia tal, no, dice el que recibe a Cristo. Recibir a Cristo es diferente a asistir a una iglesia. Usted y yo podemos reunirnos en cualquier X lugar y lo ideal es reunirse para estudiar la palabra, pero no es indispensable. Entonces respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. El primero fue cuando lo llamó, el segundo lo reconoció como Señor. Ahora, ¿vale la pena seguir a Jesús? Vea conmigo, Mateo 19, 25 al 27. Pedro, como era bien, así como dice el hermano Wilber, bien preguntón. Pedro vino y le dijo al Señor, en el 25, sus discípulos, lo que el Señor había estado hablando, por tiempo no lo tocamos, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esta es una pregunta que todavía la gente lo hace hoy. Pero ¿cómo hablan de salvación si yo soy pecador? ¿Cómo hablan de Salvador si usted no conoce mis pecados? Yo no los conozco, ni necesito conocerlos, ni le voy a ayudar a limpiárselos si usted los ha cometido, yo no lo sé. El que limpia de pecados es Jesús. Y Él lo sabe, Él lo vio cuando usted y yo cometimos el pecado.
Él nos vio, de Él no nos podemos esconder. Él llena la tierra, dice, la tierra y la plenitud está llena de Él. Dice, mirando, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, mire Pedro, es que este Pedro era salido, vea. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado, ¿qué le dijo? Todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Interesado el Pedro, vea. ¿Cuántos interesados han venido esta mañana? Yo soy interesado. Yo creo que incluso Jesús es interesado. La gente dice interesado cuando va tras él billuyo, pero no, hermano, hoy sí por aquí está el hermano Oscar, si él que se decía billuyo, ahí nos acordamos del billuyo, ya el hermano ya está de regreso con nosotros, gloria a Dios. Dice, la gente le dice interesado al que va tras el billuyo, pero no solo es eso, interesado es el que tiene un interés. Jesús tiene el interés de que usted y yo seamos salvos, por eso murió en la cruz. El Padre tiene interés de que usted y yo seamos salvos, por eso mandó a Jesús a morir en la cruz. Dice, entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire qué precioso, un poquito más adelante ahí, en el versículo 29. Le dijo el Señor, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más. Y además de eso, ¿qué dice? Pregunto, ¿valdrá la pena entrar en este proceso? Mire, solo aquí habemos ahorita más o menos 150, 200 personas, hermanos nuestros. Somos la familia del Señor, ya se nos hizo más grande, amén. Sí, y el Señor algo tiene preparado para nosotros, hermano. Él no nos llama de gratis, Él nos llama con un propósito. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito con nosotros. Amén. Pedro le dijo, ¿qué tenemos? Y el Señor le dijo, 100 veces más y además la vida eterna. Ahora, mire qué precioso. Cuando Dios nos llama, tiene un propósito para nosotros. Dios lo ha llamado a usted y no, el propósito de Dios no es que solo usted venga y oiga y diga, sí, parece bien eso de la palabra. Eso que dice ese maestro, me suena bien, ¿no? No. La situación es que cuando usted y yo venimos, usted no le pertenece a la iglesia, usted no le pertenece al pastor, usted le pertenece a Jesús. Es parte de la familia de Cristo, por eso es el nombre de nuestra iglesia. Ya no somos advenedizos, somos parte de la familia de Cristo. Y cuando somos parte de la familia de Cristo, el Señor viene y nos da, dice, tendremos 100 veces más. Pero también nos da algo más para que hagamos lo que Él nos ha enviado. Vea conmigo en Marcos, capítulo 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12. Sombréalo, mi amor, por favor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿cómo dice? De 2 en 2 y les dio, ¿qué cosa da? ¡Ay, qué precioso! Mire, Jesús los llamó y les dio instrucción. Él nos da a nosotros, si Él nos llama, es porque Él tiene un propósito. Jovencito, en el colegio o en la universidad, Dios lo ha llamado a usted para que sea luz en ese lugar. Yo dije jovencito y solo los mayores me contestaron. Jovencito, jovencita, Dios lo ha llamado para que sea luz. Y la luz camina bien, camina derecho. Nos ha llamado para que seamos sal de la tierra. Hay cristianitos que todavía dicen, ay, yo quisiera ser como aquel señor o como aquel muchacho que el papá le da libertad para que vaya a donde él quiera, que haga lo que él diga. Cree que la sal de la tierra la ponen ellos a nosotros. Nosotros somos, la sal es la que le da el sabor. Vea 5 años después cómo viven esos que andan haciendo lo que les da la gana. Véale 10, 15 años después si la vida valió la pena. Vean. Pasaron, cuando llegaron 30, 40 años, vea si cosecharon algo. Si anduvo haciendo lo que le daba la gana. Si se anduvo metiendo en droga, fiesta y todo lo demás, vean. No vean a los jovencitos que lo andan haciendo porque le va a dar envidia. El pecado es atractivo.
Sí, el pecado es atractivo. El pecado siempre va a ser atractivo, por eso es que cae pecado. Pero vea las consecuencias del pecado. O revise la vida también de las personas que se han comportado como cristianos toda su vida. El que tiene edad 30, 40 años y que ha vivido como cristiano. Vea su vida. Es diferente. Dice, los llamó y les dio un propósito y les dio autoridad para hacer algo. Y mire qué lindo. Aquí es donde ya comenzamos a ver fruto de lo que el Señor hizo. Vea un versículo, ahí siempre en el capítulo 6, vea el versículo 12 y 13 conmigo, por favor. Mire lo que hacían. Y saliendo, predicaban. Diga conmigo, predicaban. Para eso lo llamó el Señor, ¿se recuerda? A ellos, a Pedro, para eso lo llamó. Le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Si no hay arrepentimiento, no hay inicio en el proceso cristiano. Arrepentimiento ya se lo he explicado otras veces. Yo voy para allá en la vida de pecado, me arrepiento, cambio de dirección y regreso. Eso es arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, dice, llámenlos, y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Y mire qué precioso lo que hacían. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué cosa dice? ¿Cuántos quisiéramos poner las manos sobre los enfermos y que se sanen? Mire, es sabroso. Sabroso cuando usted impone la mano. Sabroso. Es una experiencia preciosa cuando usted impone la mano sobre el enfermo. Hermano Wilber testificaba la vez pasada, dice, cuando las manos se le llenaron de aceite. Cuando uno pone las manos, hay diferentes maneras que Dios respalda, pero cuando uno pone la mano sobre un enfermo y la mano se le pone caliente, por ejemplo, eso me ha pasado a mí varias veces, se le pone caliente una mano y la otra no. Cuando usted impone la mano y usted está seguro de que ese enfermo está siendo sanado, es sabroso, sabroso. Entonces, en el nombre de Jesús, sé sano. Esa fue la autoridad que el Señor les dio, porque habían entrado en el proceso del cristianismo. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y sanaban. Jesús les dio autoridad y los envió. Ahora vea conmigo, ya cuando Él era enviado, que Él predicó. Vea conmigo Hechos 2, 38 al 41. Pedro, el pescador, óigame esto por favor, pasó 3 años y medio en la Universidad de Jesús. 3 años y medio, tiempo completo, con beca completa. Porque cuando le decía pagar los impuestos, le dijo, andás acá y paga los tuyos y los míos. Cuando tenía hambre, decía, multipliquemos los peces. Beca completa, 3 años y medio. No sé, de la noche a la mañana, se cumple un proceso. Amén. Pedro dice, les dijo, versículo, lo que el Señor lo mandó a hacer, arrepentirse. Pedro le dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí a Pedro estaba hablando de otra condición que había surgido en el entremedio, entre cuando el Señor se fue y les dio a ellos autoridad y el Espíritu Santo había venido, de acuerdo a Hechos 1:8. Pero dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están. Eso nos incluye a usted y a mí. Hay promesa de Dios para usted y para mí y para nuestros hijos. ¿Cuánto nos alegramos de eso? Hay promesa de Dios para usted y para mí. Nosotros estábamos lejos en ese momento. Y si para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios lo llamó. Usted no vino de casualidad. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Y mire qué precioso es esto. Versículo 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cómo dice? Hermano, si 3,000 personas se bautizaron, se recibieron y bautizaron al Señor, ¿a cuántas les habrá predicado? Por lo menos al doble, 6,000. Predicarle a 6,000 personas y que las... No me oyeron. Y aquí habemos 150, 200. Y ahora imagínense 6,000. ¿Sabe qué significa? El Señor estaba haciendo un milagro a través de Pedro para que 6,000 pudieran oír y 3,000 se convirtieron.
Cuando Dios lo manda, Él lo acompaña en los milagros. Dios nos ha mandado a transformar Santa Tecla, hermanos. Dios nos ha mandado a transformar el mundo y nos va a respaldar. Pero tenemos que seguir el proceso. No podemos quedarnos. Pedro va en el proceso. El Señor lo mandó y le dijo para que predicaran 3,000. Vea también conmigo, por favor. Lo mandó a sanar. Mire esto, vaya conmigo a Hechos capítulo 3, un capítulo más adelante del que estamos. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. Este fue una gran sacudida en ese momento allá en la orilla del templo en Jerusalén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, ayúdame sombreando, por favor, a la de la oración, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mire qué tremendo es eso. Lo traían para que estuviera de limosnero. Qué terrible, ¿verdad? Ni siquiera podía ir él solito a pedir limosna, hermano. Lo tenían que llevar. Ha de haber sido una vida terrible. Y lo llevaban año por año. Dice más adelante que tenía más de 40 años, dice. Año con año. ¿Sabe qué? Jesús entró a ese templo. Y Jesús no lo sanó. Si a él lo llevaban todos los días y Jesús entró a ese templo varias veces y Jesús no lo sanó. ¿Sabe? Jesús tenía planificado usar a Pedro para sanarlo, para que Pedro creciera en su proceso. Pedro y Pablo, mire lo que dice. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué dice? Ay, esos son de los cristianos que yo creo que el Señor se rasca la cabeza. ¿Sí? Él estaba pidiendo limosna, pero no he comido ahora. Hoy nada he comido. Está pidiendo limosna. Estaba en la puerta del templo porque no podía entrar al templo, porque los paralíticos no podían entrar, tenían prohibido entrar. Y él estaba pidiendo limosna. No tiene un cinquito, una monedita. Y el Señor dice, solo billetes ando. Vos pedís monedas, no hay. Amén. ¿Sí? Y estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Si usted no se para enfrente del Señor, no pida milagros. Míranos. Vea los ojos. Y cuando lo vio, mira lo que dice, 5. Entonces él estuvo, ¿cómo dice? Me gusta, eso le cayó la peseta. Y él estaba esperando que le dieran la cora, ¿verdad? Esto no me van a dar 5, una cora me van a dar, poniéndole en salvadoreño. ¿Tú no alguna cora? Dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, plata, visto no hay, le dijo. Pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el que le dio autoridad a él y lo mandó, y él estaba en el proceso y Jesús ya lo había enviado, le dijo, levántate y anda. Paso de fe. Si yo así he estado 40 años y usted mejor déme una cora. Eso hubiera sido la reacción normal, ¿sí o no? Eso hubiera sido la reacción normal. Y este maestro, yo pidiendo y diciéndome que camine para que trabaje. Y si tengo 40 años de estar haciendo lo mismo. Le dice, y tomándolo, versículo 7, de la mano derecha le levantó, ¿y qué dice? Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y mire qué precioso. Y saltando, ¿qué hizo? Se puso de pie y anduvo. Y entrando con él, hoy sí ya podía entrar al templo porque ya estaba sanado. Qué bendición, ¿verdad? Cuando entramos en el proceso del Señor, las cosas van cambiando. Pudo entrar al templo. Dice, y entrando y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando, saltando y alabando a Dios. Versículo 9, y todo el pueblo le vio. ¿Qué cosa hacer? Andar y además alabar al Señor. Eso lleva un proceso. Ese es el trabajo nuestro como pastores. Y terminamos en esto. Efesios capítulo 4, versículo 11. Eso vamos a tener hoy a mediodía con los líderes de los grupos de mesa. Eso que vamos a hacer, explicar el proceso en lo que la iglesia trabaja. ¿Qué es lo que va a hacer el retiro 101 el 5 de agosto? Que usted conozca el proceso para que usted crezca. El trabajo nuestro es orientarlo, pero el trabajo suyo es crecer.
Mire lo que dice, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él nos constituyó a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos. En otras versiones dice para capacitar, o sea, recibir la capacitación, que es lo que vamos a tener ahora a mediodía y el 5 de agosto también. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a lo que Él nos ha mandado, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted quiere crecer en el Señor, tiene que entrar en un proceso. Amén. No se puede crecer sin estar en un proceso. No se puede ser cristiano maduro de la noche a la mañana. Hay que entrar en el proceso. Hay cosas que tenemos que ir aprendiendo y hay cosas que tenemos que ir dejando. Hay cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Pero el primer paso es recibir a Jesús. Si usted no lo ha hecho, hoy es su día. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre precioso y poderoso, gracias le damos, papito lindo, en esta preciosa mañana. Gracias porque nos permite estar frente a usted esta mañana y nos permite comenzar el proceso de cristiano. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, este es su día de salvación. Este es el día que Dios le ha traído para que usted inicie el proceso. Pastor, ¿qué debo hacer? Solo levante su mano, nosotros le vamos a orientar. Solo levante su mano y diga, Señor, yo quiero que usted sea mi Señor y Salvador. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón antes, hoy es su día de salvación. Levante su mano, que no le dé pena. A Jesús dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay que ser valiente para venir a Jesús. Hago una vez más el llamado. Dios le bendiga. Una hermana, por favor, que se acerque. Hay que ser valiente para venir a Jesús. La hermana le va a orientar. Dios le bendiga. En medio también, por favor, hermana. Una hermana que se acerque, hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. Ahí va la hermana con él. Acompáñele a orar. ¿Alguien más? La Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta. Alguien más que valientemente levanta su mano. Levante su mano. Si no, usted no puede comenzar el proceso que Dios tiene para usted. Solo levante su mano. Hago el último llamado. Levante su mano valientemente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice el Señor. Levante su mano. Padre eterno y poderoso, gracias le damos, papito lindo. Manifiéstete también, por favor, en la reunión de los grupos pequeños. Se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.